Abrir la palabra de Dios, Hebreos capítulo 13, por favor, hermanos. Hebreos 13. Y vamos a leer de los versículos 1 al versículo 5, por favor. Me van a seguir con su vista. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacerlo de manera unida. Esta lectura, por favor, hermanos. Hebreos capítulo 13, de los versículos 1 al versículo 5. Por favor, hermanos. ¿Estamos ahí ya, hermanos? Capítulo 13, verso del 1 al 5, de manera unida. Por favor, hermanos. Amén. Dice la palabra del Señor así, de esta manera: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos, juntamente con ellos, y los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Amén. Oremos a nuestro Dios. Padre soberano, Dios eterno, Padre amantísimo y Dios celestial, el único Dios vivo y verdadero, delante de ti, Señor, estamos en esta hora del día. Este último culto, Señor, que nos has permitido, Señor, celebrar en tu nombre. Te damos gracias, Padre eterno, por tus bondades, tus misericordias, por tus fidelidades, oh Dios, porque cada día, Señor, nos muestras tu amor. Y ahora, Señor, te rogamos que en esta hora tu Espíritu Santo me use, me guíe, me ilumine, me instruye, Señor. Sé tú mi guía, por favor, para poder compartir palabra tuya. Que lo que salgan de mis labios sea únicamente tu palabra, Señor. El propósito para el cual tú envías tu palabra, Señor, sea cumplido en cada corazón, cada uno de nosotros. Y, Señor, quiero rogarte, Padre eterno, que sabemos que es a mí a quien hablas en primer lugar, Padre eterno. Te ruego que me hagas instrumento para compartir, Señor, tu palabra, con denuedo, con claridad, con entendimiento. Y Padre, llévanos con tu Espíritu Santo, Señor, a entender, a abrazar tu palabra, ser hacedores de ella, Señor. Si tu palabra, Señor, nos inquieta, ayuda, Señor, a que tu Espíritu Santo nos redarguya, de tal modo, Señor, que seamos instados, exhortados. Bien decía nuestro hermano Isaac en su oración en la mañana: quebranta nuestros corazones, por favor, Señor, con tu palabra, y ayúdanos a entenderla y ponerla por obra. Te lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tome su lugar, por favor, hermanos. ¿Se encuentra bendecido, hermano y hermana? Amén. El domingo pasado estábamos hablando acerca de que tenemos que reconocer que tenemos un rey como, hermanos. A ver si estuvieron el domingo pasado. Un rey que soberano. Bueno, mi hermano le dijo otra iglesia, creo. Es lo mismo, pero está bien. Más que soberano todavía. Un rey que, hermanos. A ver, ¿quién vino el domingo? Levante la mano, ¿quién vino el domingo? Todos. Os voy a pasar los que levanten, pero levanten la mano, ¿quién vino el domingo pasado? Los que levanten y que estén las dos, vamos a pasar aquí al frente para que el siguiente domingo que se pregunte, responda. ¿Cuál fue el tema del domingo pasado, hermanos? Tenemos un rey como. Hermano, hermana, usted es hija, hijo del rey. Tenemos un rey extraordinario, hermanos. El domingo pasado hablamos de eso. ¿Cómo recordar y reconocer que tenemos a ese ¿qué? Rey como extraordinario? Y que por su gracia Dios nos ha bendecido, nos ha ayudado, y sobre todo, hermanos, que por su gracia Dios en Jesucristo nos ha como adoptado. Y por eso somos sus hijos. Y como sus hijos, hermanos, tenemos que preguntarnos: ¿cómo estamos viviendo en la actualidad como hijos del rey o del rey? ¿Cómo vive? ¿Cómo se da cuenta? No sé si usted ha visto noticias. Un hijo de un rey se le conoce como el ¿qué? El príncipe. Una hija de un rey se le conoce como la princesa, ¿sí? De hecho hay noticias. Si usted ve noticias en España, en aquel continente europeo, ahí se manejan por reyes, ¿no? Entonces,
que aquel que es hijo, digamos, del rey o la famosa reina Isabel, sus hijos, ¿cómo se les conoce? ¿Los qué? El príncipe, ¿no? ¿Cómo viven ese tipo de príncipes? ¿Cómo viven? Ya sé que en lujos, eso ya lo sé. ¿Ande, hermanos? Pero ¿cómo viven? ¿Cómo se comporta? ¿Cuidar qué? Su comportamiento, su conducta, su vestimenta también quizás, ¿verdad? Así viven los hijos de los reyes. Ahora nosotros, hermanos, hablando bíblica y espiritualmente, en los hijos de Dios, mis amados hermanos, ha sido notable un contraste de cómo vive un hijo de un rey secular a cómo vive un hijo de un rey espiritual, de un rey bíblico. Porque nosotros, hermanos, podemos ilustrar este contraste con el tiempo de invierno. ¿Cómo le va de frío? Hasta un calentador nos trajeron ya, porque no soportamos el frío, ¿verdad? ¿Sí lo soporta o no lo soporta? Yo tengo mis manos frías ahorita. No soportamos ¿qué? El frío. ¿Por qué digo que esto lo podemos ilustrar, hermanos, en este contraste? Estamos viviendo un invierno más fuerte hoy día, creo, ¿no? Creo que, bueno, ustedes que ya están aclimatados, que son de aquí, de este municipio de Xonacatlán, pues ya no les va a lo mejor tan mal, pero aún así se siente que es más fuerte el frío, la temporada, al menos en este año. Cada vez los grados son más bajos en temperatura, en grados Celsius. Apenas hace unos 4 días, ¿a cuánto se amanecieron? ¿Cuánto? -3. Ya estaban pensando seguramente en Papá Noel, ¿verdad? No. Pura nieve, ¿verdad? Hermanas, hoy a 1 grado amanecimos. Son bajas temperaturas. Ahora, hermanos, en la vida espiritual, anteriormente se hablaba de tibieza espiritual. Hoy es tan notable ya, hermanos, tomando en cuenta esta temporada de invierno, sus bajas temperaturas, podemos ilustrar que, hermanos, estamos asimismo se ve la humanidad en la actualidad, con bajas temperaturas, con un desinterés por los asuntos de Dios, una frialdad espiritual. Y por el contrario somos vulnerables, somos sensibles, atraídos por las cosas que este mundo ofrece. ¿Cómo se llama el tema de este día? Hábitos para una ¿qué? Vida plena en Cristo. ¿Qué es una vida plena? Una vida completa. ¿Quiere tener una vida plena? Y le pregunto que si la quiere tener, porque hasta el día de hoy ninguno, ni usted ni yo la tenemos. Porque no estamos tomando en cuenta la vida plena, ¿en quién? En Cristo. Tanto la sociedad como la iglesia, mis amados hermanos, ha adoptado tradiciones, costumbres, que tristemente han colocado por encima de los asuntos de Dios. Tanto la sociedad como ¿qué? La misma iglesia. Y se habla en general en este tiempo de un tiempo de amar, un tiempo de perdonar, un tiempo de disfrutar, de no molestarse, de no enojarse, de no pegar, pero es solamente un periodo, un momento estacional, como este invierno, que pasará y en marzo saldrá el solecito, ¿verdad? Las flores, el florecer de la primavera. Pasa la temporada y todo vuelve a ser como, hermanos, como antes. Y todos, hermanos, no estamos exentos de estar guiándonos o de darle lugar al enemigo para que tome control de nuestra vida emocional, nuestra vida espiritual, de nuestro hogar y nuestra familia. Y es precisamente ahí donde la iglesia de Cristo, hermanos, y nosotros como hijos de Dios y como iglesia, tenemos que recordar y tomar nuestro papel de ser luz. Por ahí alguien en sus oraciones decía, tenemos que ser luz, ¿verdad? Dios nos es luz. Y tenemos que resplandecer en esos lugares de oscuridad, hermanos. No estamos exentos.
Ni ustedes como iglesia, ni la parte pastoral. No estamos exentos. Pero para ello, hermanos, es necesario alimentarnos. Y no me refiero al pavo. ¿O qué va a cenar hoy? Es alimentarnos, llenarnos de aceite, para que como lámparas, con ese aceite nos mantengamos siempre encendidas y que nuestra luz no se apague, hermanos. Los que vinimos al tiempo de oración, viernes y sábado, vimos 3 cosas. ¿Cuál será ese aceite, por lo menos para comenzar, hermanos? 3 cosas. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 18. No lo vean. Orad sin cesar. Si están siempre gozosos, orad sin cesar y dar gracias, ¿cómo? En todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, ¿en quién? En Cristo Jesús. Mis amados hermanos, estamos viviendo en un mundo donde está lleno de tradicionalismo, paganismo. Estamos en medio de una generación perversa y que ha ido aumentando cada vez más su intensidad en ese desinterés por las cosas y por los asuntos de Dios. Y sabe una cosa, que esto ha permeado ya en la vida del Hijo de Dios. Tanto así, hermanos, que hoy, ¿qué pensamos? Después del culto, ¿qué va a hacer usted? Honestamente, hermano, ¿qué va a hacer usted? Yo voy con mi hermano más tarde a cenar. ¿Qué va a hacer usted? Con la familia. ¿Ya planeó su cena? ¿Ya planeó qué va a hacer en su cena? Oye, Ivana, mire, dice por ahí la harina y todo, no sé qué. Yo no sé si ha planeado 2 cosas. Lo voy a decir así, con todo el respeto que merece tanto el municipio, como usted como familia, como xonense, xonacatlense, ¿cómo se dice? Porque yo no soy de aquí, ¿verdad? Xonacatlense, ¿verdad? Yo no sé qué ha planeado. Si comerse las 12 uvas, ¿a qué horas? A las 12. ¿Una uva por qué? Por mes. Bueno. O si va a cantar himnos, si va a adorar al Señor, o va a estar orando, recibiendo el año. No sé qué planear. Mis amados hermanos, a veces estas situaciones, hermanos, no nos dejan más que un mundo, una vida llena de preocupaciones, de aflicciones, y pensamos en el porvenir de las siguientes generaciones. La carta a los Hebreos está describiendo algo importante, hermanos, que tiene que ser un aliento para cada uno de nosotros. Fíjese bien cómo empieza el versículo 1 del capítulo 13. ¿Qué dice? Solamente el versículo 1. Y no es una pregunta, no es una petición. ¿Qué dice el versículo 1, hermano? ¿Permanezca qué? El amor fraternal. Mire, aquí el autor de los Hebreos, a esta carta, usa una palabra griega que se llama Filadelfia. ¿Sí? De hecho, lleva un nombre de una iglesia. Esta palabra griega está tratando de darnos a entender que este amor fraternal entre los cristianos ya existe, pero simplemente se pide que permanezca, pero que permanezca entre ellos. En el idioma griego, para referirse a la parte del amor, hay muchos significados. Está, digamos, el amor eros, está el amor estorge, el amor ágape y otros. El amor eros era una palabra para amor, donde se describía quizás cómo podríamos, digamos, adivinar por la propia palabra amor hacia lo erótico, hacia lo sensual, hacia lo sexual. Esa es la palabra eros, las relaciones sexuales, relaciones familiares. Ese es el amor, relación de pareja, el amor eros. Pero estorge, esta es otra palabra para amor, y se refiere a un amor familiar. Es decir, ¿entre qué? Familia, lo que va a hacer hoy. ¿Estar con quién? Con la familia, ¿sí? El tipo de amor que existe entre un padre, un hijo,
o entre los miembros de la familia. Ese es el amor estorge. Pero el amor ágape es el que se relaciona con el amor de Dios. Y quiero que usted ponga, o si está apuntando, por favor considere eso, porque es la palabra más poderosa para amor, para amar. Y se usaba para describir precisamente el amor de ¿quién? El amor de Dios. ¿Cómo definiría usted el amor de Dios? ¿Cómo lo definiría, hermano? Ya lo dejé sin palabras, pues así debe decir el amor sin palabras, pues sin expresarnos. No sabemos ni cómo Dios nos ama. Hermanos, el amor de Dios es un amor que ama sin cambiar. A usted le hacen algo, su familia, y por lo menos se molesta, se enoja. Le hace a alguien algo en la calle, se enoja, se molesta y hasta pide justicia divina. Pero haz justicia, trata con él. El amor de Dios es un amor que ama sin cambiar. Es un amor abnegado. ¿Qué es abnegar? ¿Qué es abnegarse, hermanos? Que da sin qué, sin exigir. En la vida matrimonial decimos, sí, yo te amo, pero también tú correspóndeme, ¿verdad? Es la vida matrimonial, la mano, Lulu. ¿Y qué? ¿Cómo te va el matrimonio ahora? También, ¿verdad? Entonces, hermanos, es amor de Dios, es un amor abnegado. Un amor, primeramente, que no cambia, que ama sin cambiar. Un amor abnegado que ama sin ¿qué? Exigir. Ni mucho menos esperar retribución alguna. Ese es el amor de Dios. Es un amor tan grande que se puede dar a los que son difíciles de amar. ¿Vio eso o ve eso en Dios, ese amor? ¿No ve Dios ese amor? Un amor que es capaz de dar incluso a los más difíciles de amar. Tan solo en la cruz, hermano, con los romanos. Pues Señor, Padre, perdónanos porque no saben qué, lo que hacen. Mis amados hermanos, a los que son difíciles de amar o a los que son desagradables. ¿Usted cree que como Jesús, como hombre, no le desagradaron los romanos? Aquellos que se metieron al templo a vender, y aún así Dios los amó. Mis amados hermanos, el amor ágape es un amor que ama incluso cuando es rechazado. Jesucristo fue rechazado, y aunque así amó y así ama, hermanos. Ahora, hermanos, este amor ágape ama porque quiere, no exige, no espera retribuciones de ese amor dado. Solamente da y entrega porque así es, así lo ama, así ama a Dios. Él ama, pero no para recibir. Tan solo, Marcos 10:45 dice que Jesucristo vino ¿para qué? Para servir. Y no para ser ¿qué? Servido. El amor ágape, hermanos, es una diferencia muy grande, porque tanto el estorge como el eros, como el filial, que es otro tipo de amor fraternal, esta parte implica sentimientos. Pero el amor ágape no se trata de sentimientos, se trata de decisiones. El Señor Dios tomó la decisión de tomar la condición de ¿qué? De siervo, para que sus hijos no se perdieran. Entregar su vida, tomar nuestro lugar, para darnos algo. La vida ¿qué? Eterna, hermanos. Amén, hermanos. Y ahora aquí la palabra que se usa para amor es Filadelfia, la palabra de fileos, también de fileos, de filia. Una palabra griega que habla de amistad, de afecto fraterno. Es un amor por la amistad, la asociación profunda. Y siempre, hermanos, debe permanecer este tipo de amor entre cristianos y debe de permanecer durante todo el tiempo. Ahora fíjese bien, el versículo 2 ¿cómo empieza? Estamos solamente en el contexto y quiero compartir con esto porque tenemos que recordar que ahora tenemos que formar hábitos para una vida plena. ¿En quién? En Cristo. ¿Cómo empieza el versículo 2?
olvidéis de los hospitales. A ver, otra vez, ¿cómo empieza el versículo 2? No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Mis amados hermanos, esta es una manera sencilla, una manera práctica de que el amor fraterno permanezca, siendo como hospitalarios. Y podemos ser entre creyentes, ser hospitalarios. Esta hospitalidad es una virtud importante, hermanos, que tenemos que tomar en cuenta, que es un mandato del Señor para el Hijo de Dios, para el cristiano, ser hospitalarios. Había una situación en el tiempo antiguo, se habla de una que le llaman didache o didaque, pero había una situación en este mundo antiguo donde existían posadas, eran conocidas, esas posadas, no me refiero a las posadas de diciembre, posadas son lugares donde la gente iba y se hospedaba. Y esas posadas en el mundo antiguo eran conocidas por su inmoralidad, ¿sí? Y era importante para aquellos cristianos que viajaban encontrar hogares abiertos. ¿En dónde? Si usted va a viajar, digamos, y va a un lugar donde se caracteriza, como así fue Corinto en alguna ocasión, pero ahora si usted va a un lugar donde se caracteriza porque en todas las posadas hoy les conocen como los hoteles de paso, como los moteles de paz, muchas cosas así, y solamente hay de eso. ¿Entraría a un lugar de esos? Claro que no, ¿verdad? Entonces así pasaba en el mundo antiguo. Ellos querían, aquellos que viajaban, los cristianos, encontrar hogares abiertos, pero que fueran del mismo que, de la misma familia de Dios, otros cristianos. Y debido a este mandato de hospitalidad, hermanos, los cristianos tenían que tener cuidado, aquellos que tenían ese lugar para poder hospedar, tenían que tener cuidado con las personas que iban a ser hospedadas, porque muchos se hacían pasar por cristianos para poder aprovecharse de la familia que hospedaba. ¿Cuál era una manera, hermanos, de hacerlo? Hermano Enrique o hermano Leonardo me invitan a su casa porque ya se nos hizo tarde hoy en la noche, el 31, ya no llegamos. Se puede quedar aquí, pastor, está bien un día. Bueno, el día primero es un día más, no se trabaja, no hay transporte, bueno, pero si me quedo yo hasta el día 8, 9, pastor, ya no abuse, va a decir, ¿no? Así se caracterizaban aquellos que se decían cristianos y no lo eran, porque se aprovechaban de los lugares. Hermanos, la Didache fue un manual de ministerio de la iglesia primitiva. Quiero solamente leerle un parrafito de lo que tenía que tener, porque esto daba mucho que decir acerca de cómo saber si un falso profeta abusaba de la hospitalidad de aquellos verdaderos cristianos. Y le quiero leer un pedazo. Fíjese bien lo que decía. Recibid el nombre del Señor a los apóstoles que os visitaren, en tanto permanecieren un día o dos entre vosotros. El que se quedare durante 3 días es un falso profeta. Al salir el apóstol debéis proveerle de pan para que pueda ir a la ciudad a donde se dirija. Si pide dinero, ¿es un qué? Falso profeta. Al profeta que hablare por el Espíritu, no le juzgaréis, ni examinaréis, porque todo pecado será perdonado, menos este. No todos los que hablan por el Espíritu son profetas, solo lo son los que siguen el ejemplo del Señor. Por su conducta podéis distinguir al verdadero y al falso profeta. Voy a cambiar la Didache. Por su conducta podéis distinguir al Hijo de Dios, al creyente. Por su conducta podéis distinguir a aquel feligrés de vida nueva. ¿Al Hijo de quién? De Dios. El punto era, hermanos, aquí que debían hacer esto por otros cristianos, que eran extraños para ellos mismos. No se trata solamente de recibir a los que son de casa, a los que conocemos, sino también a aquellos que les resultaban extraños. Versículo, por favor, 4, ¿qué dice?
Honroso sea en todos el matrimonio y lecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará ¿quién? Dios. Mis amados hermanos, la Biblia sostiene esta parte, un ideal de la vida matrimonial, la institución de la familia. Y también, hermanos, a veces es difícil hablar de esta situación de matrimonio hoy en día porque muchos que no están casados se sienten desanimados, se sienten quizás ofendidos, porque se le da un énfasis al matrimonio que el Señor diseñó, conforme a su diseño. Y es difícil hablar del matrimonio porque esta palabra, como empieza el versículo 4, honroso sea en todo el matrimonio, ya, hermanos, se está volviendo cada vez menos cierto en la vida de la sociedad y en la vida del creyente. El matrimonio está siendo deshonrado en la vida social y en la vida de la iglesia por el divorcio justificado. ¿O no? El matrimonio se ve deshonrado al vivir juntos fuera del matrimonio. El matrimonio se es deshonrado también por el adulterio. Mis amados hermanos, estamos hablando del matrimonio. Fornicación y ¿qué? Adulterio. ¿Qué es la fornicación? ¿Saben qué es la fornicación? Tener relaciones antes de qué? Del matrimonio. ¿Qué es el adulterio? ¿Cómo? Tener relaciones ¿con quién? Con alguien que no es ¿quién? Mi esposa. Adulterio. Ahora, esto, hermanos, la iglesia es la esposa ¿de quién? De aquel cordero, del esposo, ¿de quién? Del Señor. Y a veces, hermanos, estamos fornicando espiritualmente y adulterando espiritualmente, porque nuestras costumbres y tradicionalismo están siendo evidentes en nuestra vida de testimonio, están permeando la iglesia el día de hoy. Las famosas 12 uvas, ¿qué otras cosas de superstición, hermanos? Todo menos oración, todo menos adoración. Mis amados hermanos, versículo 5, ¿qué dice? Sean vuestras costumbres como sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Qué es la avaricia? ¿Qué es la avaricia, hermanos? ¿Tiene que ver con codiciar? Claro. Y tanto la avaricia y la codicia las justificamos, nos excusamos, pero ¿qué creen? Que la sociedad lo admira, la cultura lo admira. Todo esto solamente tiene una palabra, se le llama ambición. Lo que el mundo ofrece, si uno es atraído por eso, es ambición, hermanos. Pero, hermanos, dice Pablo, sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Y qué dice? Contentos, ¿cómo? Con lo que tenéis. ¿Con lo que tenéis cuándo? Ahora. ¿Y qué dice? Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. El contentamiento, hermanos, tiene mucho más que ver con lo que tiene usted en su interior que con lo que tiene materialmente. ¿Está contento hoy o no, hermano? ¿Sí? Amén. Fíjese esta palabra, no te desampararé ni te dejaré. Es una promesa de Dios. Vea por favor y acompáñeme a Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Por favor, voy terminando esta parte, hermanos. Deuteronomio 31, versículo 6. No te desampararé ni te dejaré. Es una promesa de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Ya lo encontró? Deuteronomio 31, 6. ¿Quién lo tiene? Por favor, hermanos. Adelante. Esforzaos. Adelante.
Contigo no te dejará ni te desamparará. No te dejará ni qué, ni te desamparará. Esforzados y qué más, dice, y tener que ánimo. Miren, mis amados hermanos, esta parte de no te desampararé ni te dejaré, en el texto griego, lo que hemos leído ahorita en Hebreos, es como si fueran 5 cosas negativas, pero esos negativos tienen una fuerza que nos va a dar a entender lo que el Señor está diciendo. Es como si dijera, no, no te voy a dejar, yo nunca, no te voy a dejar, como afirmando. Esa es la razón, hermanos, por la que nosotros no debemos ser codiciosos, contentos con lo que tenemos ahora, porque Él ha dicho, no te dejaré ¿qué? Ni te desampararé. Pero hermanos, a veces el mundo nos ofrece cosas, atracciones, distracciones. Hoy en la misma cena, no sé qué el Señor le esté diciendo que haga, y no sé lo que el mundo le esté atrayendo, pero tiene que estar contento con lo que tiene el día de hoy. De tal modo, hermanos, que esta debe ser una razón por la que no debemos de ser codiciosos, y no hay excusa, hermanos, para ello. Ahora, hermanos, todo esto ya lo conocemos. El Señor Dios ha revelado su palabra y su voluntad, y lo ha hecho a través de la carta a los hebreos, para con su pueblo. Sean nuestras costumbres como, sin qué, sin avaricia, contentos con lo que tenemos ahora. ¿Qué acostumbra hacer cada fin de año, hermano y hermana? Honestamente, hasta el día de hoy, ¿qué acostumbra hacer? ¿Qué hacen en Xonacatlán? Cada fin de año, ¿qué acostumbra hacer? ¿Cómo recibe el año? Vamos a unos 3 años antes o 4 años antes de la pandemia, ¿cómo celebraba su cena de fin de año? ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo lo acostumbraba a hacer? Ya sé que en familia, ¿qué hacía? Cena, la comida, la cena. ¿Sí? Cena, la comida y la cena, hermano. Sí, con razón está más llenito. ¿Había tiempo para qué? ¿Para orar? ¿No? ¿Alguien más, hermanos? Levanten la mano, ¿quién oraba? ¿Cuánto duraba su oración, hermana? Por los alimentos, amén. Señor bendice lo que vamos a comer, amén. Y a veces no tenemos tiempo de oración, hermanos. En la pandemia, hermanos, solamente una vez tuvimos un culto por Zoom. ¿A qué horas, hermanos? A ver quién estuvo ese día y hace cuántos años fue. Yo estuve ahí porque sí estuve ahí. Y a lo mejor le caí mal, ¿verdad? Porque cantamos himnos y oramos recibiendo al Señor por Zoom. Así recibimos el año a las 11:50 de la noche. Pero a esa hora nosotros ya estamos preparándonos, viendo la tele quizás. Apúrate porque ya van a pasar las campanadas y la uva. Y son costumbres, supersticiones, hermanos. Cuando tenemos que estar en comunión con el Señor, agradeciéndole al Señor por lo que Él le ha hecho a nuestra vida. Sean nuestras costumbres sin qué, sin avaricia. Ahora, hermanos, tristemente quizás a veces esto que compartimos nosotros como pastores, a veces son 2 cosas: o nosotros mismos no estamos siendo ejemplo, o a veces es incómodo para usted que se le diga una y otra vez. Yo solamente quiero, hermanos, compartir, terminar con esto. Por favor, versículo 7, ¿qué dice la palabra del Señor? No, de Hebreos 13. Hebreos 13, versículo 7, por favor. Hebreos 13, versículo 7. Mire, me es difícil, pero hermanos, lo tengo que compartir. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Y aquí me incluyo yo mismo? Porque también, aunque usted no lo crea, yo tengo un pastor. ¿Quién es mi pastor? Terrenal. Terrenal. ¿Quién es mi pastor? Pero usted es un pastor. ¿Usted es pastor? ¿Quién es mi pastor? Terrenal. Actualmente. Mi pastor, hermanos. Hermano Isaac. ¿Quién es nuestro pastor terrenal? El pastor Ananías. Se nos dice que reconozcamos y sigamos el liderazgo
consagrado al cuerpo de Cristo. Es el liderazgo que se va a demostrar que es legítimo por la fidelidad ¿a qué? A la palabra de Dios. ¿Sí, amados hermanos? Y que se va a también demostrar por la conducta o una conducta como consagrada. Y yo dijera, a lo mejor uno de ustedes dice, pero es que pues, el pastor pues, se enoja mucho, el pastor esto, el pastor Dios lo puso, hermanos. ¿Sí? Y se nos dice que reconozcamos y sigamos el liderazgo. Dice la palabra, acordaos de vuestros pastores que hablaron, ¿qué? La palabra de Dios. Considerad cuál haya sido su resultado de su conducta, e imitad, ¿qué? Su fe. Ahora, por último, hermanos, ¿qué es imitar la fe? Reconocer, seguir. Así como una iglesia necesita líderes consagrados, también la iglesia requiere seguidores como consagrados, hermanos, a la palabra de Dios. Cuando hablamos y nos referimos a cuál ha sido el resultado de su conducta, mire, y es donde a veces nos cuesta trabajo como pastores. Pero los líderes, tanto pastores como ancianos, porque los ancianos de iglesia también son pastores, no necesitan ser perfectos. Pero sí tenemos que demostrar con nuestra vida de testimonio, hermanos, lo que el poder de Jesús está haciendo en nosotros. Amén, hermanos. De una manera que impacte, que transforme la vida individual. Demostrando una fe que realmente se pueda seguir. Ahora, hermanos, versículo 17, ¿qué dice aquí? Por favor, hermanos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes se han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no como quejándose, porque esto no es provechoso. Mis amados hermanos, Dios nos ha puesto en un lugar de responsabilidad, de rendición de cuentas. Pero esto, hermanos, no quiere decir que alivie su responsabilidad como hijo de Dios o como creyente. Al contrario, hermanos, impone una responsabilidad adicional todavía. Pero mire, hermano y hermana, lo que tratamos de hacer como pastores nosotros, hermanos, es guiarles en el camino que se debe de seguir. No somos perfectos, no estamos exentos de pasar situaciones difíciles y complicadas. Pero, hermanos, lo que sí hacemos es hablar la palabra de Dios. Tratar de ser fieles ¿a qué? A la palabra de Dios. A veces se lucha mucho y en este lugar por el tradicionalismo. Las cosas que hemos puesto por encima de los asuntos espirituales, de las cosas de Dios. ¿Qué hábitos usted está teniendo cada fin de año? Cada vez que cena. Yo no sé si esa vez que tuvimos ese tiempo de culto por Zoom fue la única hasta el día de hoy que ha tenido para recibir el año con oración y con canto. Tenemos, hermanos, que formarnos hábitos para una vida plena en Cristo. ¿Qué implican estos hábitos, hermanos? Una vida plena en Cristo. Precisamente esto que aparece como último en Cristo tiene que ser lo primero, hermanos, en nuestra vida. Si voy a hacer una cena, si voy a recibir a mi familia, que todo lo haga con una vida de testimonio, que sea una vida como en Cristo. Termina un año, hermanos, el día de hoy, en algunas siguientes horas terminará un año. Hemos orado con gratitud a nuestro Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Hemos reconocido que no lo merecemos, pero que el Señor se ha mostrado como fiel a nosotros.
¿Cómo comenzar a formar los hábitos para una vida plena en Cristo, hermanos? Primeramente, hermanos, reconociendo lo que hemos descuidado. Pregunto, hermano, levante la mano, yo soy el primero. ¿Ha descuidado algo en este año? ¿Descuidó algo en este año? Levante la mano. Bueno, un poquito nada más. ¿Qué descuidó? La palabra, ¿qué más? ¿Por acá? La oración, ¿qué más? La sinceridad, bueno, esa es parte más emocional. ¿Se dan cuenta que la mayoría son espirituales? Disciplinas espirituales que hemos descuidado. ¿Y qué puso en lugar de ello? Porque si lo descuidó es porque puso algo en su lugar. ¿Qué puso en lugar de la palabra? ¿Qué puso en lugar de la oración? Trabajo. ¿Cómo? Las cosas del mundo. Mis amados hermanos, el Señor nos permite terminar este año, primeramente reconociendo lo que hemos descuidado. Y el Señor nos permita terminar este año con un corazón dispuesto, mis amados hermanos, para poder retomar lo que hemos descuidado, pero que no sea temporal. Que al recibir el año lo hagamos con un compromiso y con una disposición de retomar las disciplinas espirituales: oración, ayuno, lectura de la palabra, tiempo de calidad con el Señor. Hoy tuvimos muchos motivos de gratitud, cada uno agradeciendo. Cuando en cultos anteriores preguntamos motivo de gratitud y todos nos quedamos callados. Yo espero que el siguiente domingo y en los tiempos de oración tengamos gratitudes, hermanos. Testifiquemos al Señor. Amén, hermanos. Y que el día domingo podamos compartir entre nosotros qué hábitos estamos comenzando a tomar o a retomar para una vida plena en Cristo. Amén, hermanos. Recuerden siempre, en Cristo. Y Pablo decía a los filipenses y a los efesios, lo repetía mucho: en Cristo, en Él y en Él. Que nuestra vida sea ahora una vida totalmente consagrada al Señor, una vida en Él. Y termino con esto, 2 Corintios 5:17. No lo busque porque usted ya se lo debe de saber. Pongámonos de pie, por favor, hermanos, y digamos este texto. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva ¿qué? Criatura es. Todo lo viejo ha pasado. ¿Lo viejo qué? Ha pasado. Y aquí todo ¿qué? Es hecho nuevo. A ver, otra vez, ahora digan ustedes, eso fueron mis palabras parafraseando el texto, pero digámoslo como dice la palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas son hechas ¿qué? Nuevas. Viene un año nuevo, hermanos. Que Dios haga nueva nuestra condición delante de Él y que sea en Él. Amén, hermanos. Vamos a orar. Le voy a pedir a mi hermano Isaac que pueda hacer esta oración de confirmación. Que pueda pasar mi hermano Isaac para hacer esta oración de confirmación, por favor.